Asuntos de opinión y estamos ya nosotros en nuestra lección número 10 y habiendo culminado aquella sección donde abrimos nuestra mente y corazón hacia ciertas dificultades y situaciones que afectan a los cristianos para su convivencia en una congregación local, especialmente el saberse en tratar y convivir en medio de las diferencias de opiniones. Hoy vamos a dar lugar entonces a nuestra ya tercera lección de exégesis o interpretación. Estamos haciendo el estudio cuidadoso a Romanos 14 y dentro de esta sección de toda la serie, que es la interpretación, ya vamos en nuestra parte 3. Esta es la tercera lección dentro de lo que es entonces la interpretación de los textos, de los pasajes que envuelven la temática de los asuntos de opinión. Hoy continuaremos hablando sobre la situación vivida en la Iglesia de Roma en el primer siglo a raíz de las diferencias de opiniones habidas en aquel entonces. Pero vamos a enfocarnos en este asunto en particular, los débiles y los fuertes en la Iglesia de Roma. ¿Quiénes eran? Específicamente, ¿quiénes eran? Porque hemos visto el significado de débil en la fe y entendemos con claridad qué significa estar en esa situación, pero no hemos visto todavía con lujo de detalle quiénes eran los débiles y los fuertes en la iglesia de Roma. En Romanos capítulo 14 del 1 al 5 leemos: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres? ¿Que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En esta sección, mis amados hermanos y oyentes, vamos a esclarecer quiénes eran los débiles y los fuertes en la fe dentro de la iglesia en Roma en el primer siglo. Pablo, el apóstol, aunque no detalla, no especifica quiénes eran unos y otros, nos da indicios que nos permiten deducir y establecer quiénes eran. Ya en nuestra anterior lección se explicó qué significaba ser débil en la fe. Concluimos que se trataba no de cristianos inconstantes y que tropiezan a menudo en cuanto a la perseverancia o en la fidelidad, porque así se suele ver la expresión, no de cristianos que andan tal vez en uno que otro pecado o tropiezan en ellos, sino que el término aplica a los cristianos que tienen su conciencia educada todavía conforme a su vieja religión o a sus viejas costumbres y que le cuesta despojarse de esos principios antiguos para aprovechar la libertad que Cristo le ha dado. Se trata, el débil en la fe, de aquel cristiano o cristiana que inclusive puede perder la idea de lo que es verdaderamente los asuntos de fe y doctrina de lo que son la opinión. Entienden, algunos de ellos entienden la verdad sobre la libertad que da Cristo en su ley, pero aún así, a pesar de entenderlo, su conciencia les impide aprovechar esas libertades. Oído, mis hermanos, no siempre el débil en la fe es el hermano que no entiende la doctrina. No siempre es el caso. Por supuesto, el que no la entiende, porque tal vez es recién convertido, es débil en la fe y debe crecer
en el conocimiento, pero no siempre es así. Puede ocurrir con hermanos que lleven años y que ya hayan entendido el asunto, pero su conciencia les impide, les cuesta aceptar que hay ciertos temas y asuntos que son libertad en Cristo y que las podemos hacer sin caer en el peligro de pecar contra Dios. Les cuesta reconocer eso y luchan con eso en lo personal. Ese hermano, sin lugar a dudas, también es débil en la fe. Y vamos entonces a la interpretación de los versículos 1 y 2, que dice, recibid al débil, y vamos a aclarar esta frase, en la fe. Una de las expresiones que se prestan para malas interpretaciones es esa frase, mis hermanos y oyentes, en la fe. Generalmente, esta fe se suele interpretar como el evangelio. Algunos la interpretan así, o el Nuevo Testamento, la doctrina. Es cierto que en algunos pasajes de la Biblia, acorde a sus contextos propios, la palabra fe se usa en un sentido objetivo, a manera de metonimia. Espero que se acuerden de aquella lección sobre los géneros literarios, particularmente la metonimia. En cuanto a la fe objetiva, o sea, lo que llamamos a veces también el Evangelio o el Nuevo Pacto, en este caso, si se le llamase la fe, sería la fe objetiva o externa al hombre. Sería la metonimia, mis hermanos, la metonimia de el efecto por la causa. O sea, el mensaje creído se menciona en lugar de la acción de creer. Pero mis hermanos, este pasaje de Romanos 14, versículo 1, este pasaje no permite exegéticamente esa conclusión, sino que apunta a la fe subjetiva. Esto lo deducimos ¿por qué? Observen ahí el versículo 2. Ese versículo 2 comienza aludiendo a esa clase de fe, la subjetiva. ¿Por qué? Porque ahí dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Cuando dice uno cree, se está refiriendo a la fe individual de aquella persona en la iglesia de Roma que en lo personal consideraba que se podía comer de todo. Y hay otro que tiene otra fe, otra convicción. Ese es el débil. Ese cree que solo se puede comer legumbres. Yo quiero que noten eso. La frase en la fe del versículo 1 no es la fe objetiva, no es el evangelio. Por eso, la conclusión que debemos tomar a raíz de esto es que el débil en la fe no es una persona que anda débil en el evangelio. El débil en la fe no es la persona que anda débil en cuanto a su obediencia a los estatutos del Señor en el nuevo pacto. No, no es eso. Es en una convicción personal que claramente el versículo 2 resalta y explica que hay un individuo que cree, o sea, está convencido en lo personal. No es esta fe del evangelio, sino su creencia personal, que cree esa persona que se ha de comer de todo. En cambio, hay otro que también cree, pero que come legumbres o cree que se debe comer legumbres. Esto es importante que lo sepamos distinguir porque uno de los errores de muchos hermanos es que cada vez que leen en la Biblia la expresión la fe, la interpretan como la fe objetiva o como la metonimia que se refiere al efecto por la causa, es decir, que se refiere al evangelio antes que a la convicción personal. Ahora, la debilidad en cuanto a la fe subjetiva de la que Pablo habla aquí, hermanos, oyentes, no tiene que ver con la debilidad en cuanto a creer en Cristo o al contenido de su mensaje. Quiero aclarar eso, o sea, no está diciendo que esté débil en la fe, es débil en cuanto a lo que cree
con respecto al evangelio. No, esta persona puede creer firmemente en el evangelio, en las palabras del nuevo pacto, pero lo que duda, lo que no cree, es un asunto de opinión. En este caso, lo relacionado a las comidas. Entonces, los cristianos aquí descritos como débiles en la fe no tenían debilidad en cuanto a su convicción con respecto al evangelio o a la fe objetiva. No dudaban de Jesucristo ni de su enseñanza, sino que tenían era debilidad en cuanto a temas de vida cotidiana, porque estos temas en su pasado estuvieron muy relacionados a su forma de vida y religión. Sería importante mirar el significado de ese término, uno cree, ya que no necesariamente alude a la fe cristiana o a la creencia en Cristo, ni al objeto sobre el que se deposita la fe, que en este caso sería el Evangelio. Miremos esa palabra, uno cree. En el idioma griego, esa palabra es pistis. Lo saco del léxico hebreo, arameo y griego de Pedro Ortiz. Pistis. Así se traduce a veces creer o a veces fe. Y miren las connotaciones que puede tener esa palabra. Ahí dice, fe significa acción de creer, confianza, fidelidad, prueba, buena conciencia, doctrina. Yo quiero que noten que ahí en esas definiciones están las dos connotaciones, la fe subjetiva y la fe objetiva. Al final, este léxico lo define pistis también como doctrina. Cuando en algún pasaje se utiliza el término pistis o fe o creer con esa connotación de doctrina, sin lugar a dudas se refiere a la fe objetiva o al evangelio. Pero cuando se refiere a la subjetiva, significa acción de creer, pero noten las que yo resalto en rojo, mis hermanos, son las que considero son las connotaciones más apropiadas para entender Romanos capítulo 14, versículo 2. Cuando dice allá el verso 2, porque uno cree, en el griego es pistis, puede traducirse bien sin temor a equivocarnos como confianza o como buena conciencia o un asunto de conciencia. Por lo tanto, cuando dice porque uno cree, puede significar es porque alguno de la congregación en Roma confía que se puede comer de todo, o porque alguno de la congregación en Roma, recordemos que el caso le competía a los romanos, porque alguno tiene conciencia de que se ha de comer de todo. Otro, su conciencia es débil y come legumbres. Entonces, espero que esta explicación, mis amados hermanos y oyentes, satisfaga las dudas sobre qué es el débil en la fe y que no siempre la palabra fe se debe tomar como el evangelio o como la fe objetiva, sino que en este caso se trata de una convicción personal y no en todos los casos donde la palabra creer o la palabra fe alude a una convicción personal, se tiene que interpretar como la fe en Cristo o como la fe en el evangelio, sino que puede ser fe en algo fuera de estos elementos, como en este caso, una convicción sobre lo que se puede o no se puede comer. Esto es importante que lo entendamos porque si lo reconocemos, si lo aceptamos, si lo entendemos, entonces vamos a avanzar bien en todo este seriado de lecciones. Podemos determinar entonces, mis hermanos, que el débil en la fe dentro de la iglesia de Roma era alguien débil en lo que cree. Ahora, ¿respecto a qué? Débil en lo que cree respecto a lo que comía o a los días que guardaba, como lo indicarán los versículos que siguen. En fin, mis hermanos, era una persona que tenía una conciencia débil, una conciencia que no le permite hacer lo que hacen los demás que tienen conciencia fuerte. Ese es el débil en la fe. Vamos a identificarlos mejor. Vamos a resaltar del versículo 2 esta frase interesante. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. En la iglesia de Roma estaba dividida.
en aquellos que creían que se podía comer de todo y en otro grupo de individuos dentro de esa iglesia que creían que se debía comer solamente legumbres. Sin duda alguna, esta frase alude a los gentiles dentro de la iglesia, o sea, la sección de aquellos que creen que se ha de comer de todo se refiere a los gentiles. Ellos venían de una cultura que no les restringía los asuntos de comida. Sus conciencias no estaban atadas a ese tipo de convicciones. ¿Por qué? Porque los gentiles comían de todo, mientras que los judíos estaban limitados y educados en su conciencia por más de 1500 años a comer cierta clase de alimentos. Quiero que aquí retrocedamos en el tiempo antes de Cristo y vamos cerca del año 1500 o 1600, cuando Moisés daba la ley al pueblo judío. Y vamos a mirar todas las restricciones de ley que hizo Moisés a aquel pueblo. En Levítico capítulo 11 tenemos esas restricciones. Lo vamos a leer porcionado, solo aquellas partes que competen al tema. Levítico capítulo 11 del 2 al 8. A propósito, quiero leerlo de esta versión de la Biblia, la palabra de Dios para todos. Dice el versículo 2, que les dijeran a los israelitas: estos son los animales que pueden comer de entre todos los que hay en tierra firme. Y miren la lista: todo animal rumiante que tenga pezuña dividida en dos. Sin embargo, no comerán de los siguientes animales, aunque sean rumiantes o tengan la pezuña dividida en dos. ¿Cuáles estaban prohibidos? El camello, porque a pesar de ser rumiante, no tiene pezuñas y es impuro para ustedes. El conejo, porque a pesar de ser rumiante, no tiene pezuñas y es impuro para ustedes. La liebre, porque a pesar de ser rumiante, no tiene pezuñas y es impuro para ustedes. Y continúa, verso 7. Tampoco deben comer cerdo, porque aunque tiene las pezuñas divididas, no es rumiante y es impuro para ustedes. Y observen lo que se dice en el verso 8. No deben comer la carne de esos animales ni tocar su cuerpo muerto, porque son impuros para ustedes. Uno sigue leyendo. Cuando llega el versículo 13, del versículo 9 al 11, observemos lo que dice. De los animales que viven en el agua. Acaba de hablar de los que viven en la tierra. Ahora, de los que viven en el agua, ya sea en el mar o en los ríos, pueden comer los siguientes: todo el que tenga aletas y escamas, pero se les prohíbe comer cualquier animal, ya sea del mar o de los ríos, que no tenga aletas ni escamas, sea reptil o cualquier otro animal. Siempre considerarán impuros a esos animales. No los comerán ni tocarán su cuerpo muerto. No era la regla, no era solamente que no los comieran, observen. No podían ni siquiera tocar el cuerpo muerto de esos animales, no necesariamente limpios, vivos, sino muertos. Ahora miremos más adelante, versículo 13, otra sección de animales, las aves, desde el versículo 13 hasta el 19. Se prohíbe comer las siguientes aves: el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el milano y todo tipo de halcón. Todo tipo de ave negra como el cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, toda clase de gavilanes, el búho, el abetoro, el cisne, la lechuza nocturna, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, la bubilla y el murciélago, prohibidos bajo la ley de Moisés. Ahora observen en cuanto a los insectos también. Levítico capítulo 11 del 20 al 24. Miren las normas de ley como eran para los judíos. Todo insecto que tenga alas y que camine debe ser considerado impuro.
Pueden comer los siguientes insectos entre todos los que vuelan y se arrastran. Aquellos que tengan patas con zancas que les permitan saltar sobre el suelo. De estos pueden comer los siguientes: todo tipo de langostas, langostones, grillos y saltamontes. Pero cualquier otro insecto que vuele o camine debe ser considerado impuro. Y miren el verso 24 que va a aparecer ahí. Ustedes quedarán impuros por tocar el cuerpo muerto de esos animales. El que los toque quedará impuro hasta el atardecer. Y no solamente quedaba impura la persona. Levítico 11, vamos a saltarnos del verso 33 al 35. Miren lo que dice. Si alguno de esos animales impuros cae sobre cualquier plato o vasija de barro, lo que había en él quedará impuro y se tendrá que romper el plato o la vasija. Si se llega a regar el agua que estuviera en uno de esos platos o vasijas sobre cualquier tipo de comida, esta quedará impura y todo el líquido que haya en una vasija impura quedará impuro también. Si el cuerpo muerto de esos animales toca un horno, el horno deberá romperse. Todo es impuro para ustedes y así será siempre. Impresionante, ¿no? Impresionante. Yo lo que quiero que ustedes noten, mis hermanos, es que nos pongamos en los zapatos de esos judíos. Suponga que usted es un judío y que todos los ancestros, 1500 años atrás, de Cristo hacia atrás, han sido educados bajo estas normas. Y llegan a la iglesia de Roma y ven que los hermanos en Cristo, que son gentiles, hacen todo lo contrario. Piensen en eso, mis hermanos, porque esta era la situación de la iglesia en Roma. Entonces, cuando Pablo habló de los que creen que se ha de comer de todo, aludía a la comunidad de cristianos gentiles que se congregaban en la iglesia de Roma. Esos fuertes en la fe, esos que comían de todo, no estaban restringidos por la ley de Moisés a comer cierto tipo de alimentos y ni se criaron así, ni crecieron con esas ideas. Pero luego, cuando Pablo dice, y miren ahí a la izquierda el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, pero cuando dice, otro que es débil come legumbres, ya no se refiere a los gentiles, sino a los judíos. Uno cree que se ha de comer de todo, ahí lo tengo resaltado. ¿Quién es ese entonces? El cristiano gentil. Pero cuando dice, otro que es débil come legumbres, ¿a quién se refería? Al cristiano judío. Esa era la situación en la iglesia de Roma. Podemos determinar que esa frase, otro que es débil, come legumbres, se refería era a la comunidad de cristianos que estaban en Roma, pero particularmente aquellos que venían del judaísmo. Esos eran los débiles en la fe y estos estaban ahora haciendo parte de la iglesia y estaban compartiendo la misma fe en la iglesia de Roma con los hermanos gentiles. Tenían que aprender a convivir con los cristianos gentiles allá en Roma. Estos, los cristianos judíos, habían estado, esos débiles en la fe, habían estado antes de ser cristianos sujetos a la ley, sujetos a la vieja religión y obedeciendo por más de 1500 años todas las normas alimenticias que la ley de Moisés les había exigido y que acabamos de leer en Levítico 11.
Ellos, esos cristianos, tenían esas costumbres ya implantadas en sus mentes, sus corazones. Les decían que no podían comer otra cosa. Sus conciencias habían sido educadas acorde a esa religión y adicionalmente en su pensamiento se forjó por años la idea de que cualquier otra comida en la mente de ellos, hermano, funcionaba así. Cualquier otra comida era inmunda, impura y era pecado ir a consumirla. Así habían sido educados estos judíos que ahora eran cristianos. Interesante la situación de la iglesia en Roma. Yo quiero poner unos ejemplos en la actualidad, sacando conclusiones de lo que estamos leyendo y estudiando. En China, esos animales que se prohíben allá, hay unos que los chinos los comen. En la China es común comer ranas, alacranes y carne de perro. Ahí puse una foto de un chino comiendo un alacrán. Nosotros como colombianos llegamos a ver a eso y nos impactamos, ¿sí o no? Nos asustamos. O sea, yo lo pienso y yo digo, si yo llego a ver a alguien comiéndose un alacrán, esa escena en mi mente es impactante. Pero ellos, los chinos, que han sido educados en esa cultura por miles de años, ellos no lo ven desagradable, ellos no los ven inmundos, con asco, sino que los ven como alimentos. Pero nosotros no. Yo voy por la calle, ahora que ha estado lloviendo bastante acá en Bogotá, y si veo una rana, el pensar que voy a tocar ese animal me da asco. Yo a veces pienso, un chino ve una rana y dice que sabrosa está, ¿sí? Como cuando uno ve una fruta en un árbol, pero no es esa nuestra manera de pensar porque no hemos sido educados de esa forma. Por nuestra formación cultural, sin lugar a dudas, si viésemos una rana frita nos daría asco, ¿cierto? Asimismo un alacrán, pero ellos no. Ellos son diferentes por su educación. Ahora, mis hermanos, retrocedamos a los tiempos de Pablo, vamos allá a la iglesia de Roma en el siglo I y pensemos en la comunidad de judíos que eran cristianos y se reunían en la iglesia de Roma con cristianos gentiles y que convivían. Imagínense, hermanos, un ágape. Piensen en eso. Imagínense un ágape organizado por los gentiles, que ellos van a preparar los alimentos. La escena para el judío al ver a un cristiano gentil comer carne de cerdo era impactante para la mente de ellos. Era tan escandalosa que incluso estos judíos cristianos eran tentados a pensar que ese hermano gentil estaba pecando y que había que corregirlo, que había que exhortarlo. Hermanos, esa era la situación de la iglesia en Roma. Así como yo les puse a ustedes el ejemplo de ver a un chino comiéndose un alacrán, nos impacta. Al judío no lo impactaba solamente en la cuestión gastronómica o del gusto, sino en la cuestión religiosa y de conciencia. Porque mientras para nosotros en Colombia comerse un alacrán o una rana es algo de asco, mas no pecaminoso, para el judío era tanto asqueroso como pecaminoso. Ese era el escenario en el primer siglo con la iglesia de Roma. Aquí vamos a hacer un alto, mis hermanos. Y vamos a hacer unas aplicaciones dinámicas para situaciones de nosotros hoy día. Yo sé que en nuestro pensamiento no nos escandaliza pensar en chinos comiendo ranas o en personas comiendo cerdo. No nos afecta. De pronto nos dará asco, pero juzgarlos de pecadores no creo que lleguemos a ese punto. Vamos a hacer un alto acá. Pensemos por un momento, mis amados hermanos y oyentes, en aquellas personas, ya hermanos en Cristo, que vienen de algunos grupos o denominaciones
donde les enseñaron, por ejemplo, que pintarse la mujer es pecado, que usar jeans las mujeres o que cortarse el pelo es pecado, o que les enseñaron que prender luces en diciembre es pecado, que disfrazar niños en octubre es pecado. Y muchas otras cosas que vamos a discutir en este seriado, que esos grupos y denominaciones enseñan que es pecado. Estos hermanos que entran a la iglesia de Cristo están en una situación muy parecida a la de los cristianos judíos en los tiempos de Pablo. Para los cristianos judíos en Roma, las carnes que consumían los gentiles eran escandalosas, eran pecado. ¿A causa de qué? De su vieja religión. Y hoy día, muchos asuntos que son de opinión, mis hermanos, para muchos hermanos son pecado por causa o de su vieja religión o por causa de malas interpretaciones. Porque añádase a esto, mis amados hermanos, que no solamente tenemos que lidiar con el problema de aquellos que vienen de una vieja religión y están mal educados en su conciencia, sino que tenemos el problema interno de que hay expositores que enseñan asuntos de opinión como si fuesen pecado. Entonces nos toca combatir lo de afuera y lo de dentro. Esa es la situación. Y créanme que en lo personal hablo como predicador, es muy difícil este asunto. Por un lado, debo combatir las falsas doctrinas que vienen de fuera, pero también, y lo más complejo, es tener uno que debatir, discutir y explicar lo que se ha enseñado mal desde dentro. Eso es un problema y que muchos no han captado, que estos asuntos son de opinión, pero los han enseñado como si fuesen doctrina. A pesar de eso, pensemos en el impacto. Vamos a pensar en el impacto que tiene para la mente de esos hermanos débiles en la fe el llegar a las iglesias de Cristo o algunas y ver a otros hermanos que no se restringen en los asuntos de opinión. Con esto, mis amados hermanos y oyentes, aprendemos la importancia de saberlos tratar, de saber comprenderlos en sus debilidades y, sin embargo, no estamos limitados a ceder en sus exigencias en todo momento, porque el apóstol inspirado nos va a enseñar más adelante qué es lo que se debe hacer ante esos hermanos débiles en la fe. Y no siempre Pablo pidió que se cediera ante sus escrúpulos o prejuicios doctrinales. El siguiente comentario que les voy a compartir creo que acierta en un 100% en la conclusión que podemos sacar de estos dos versículos. Cito a este escritor Jorge Somoza, el comentario bíblico del Continente Nuevo. Mire lo que dijo. Hay un cristiano al que considera fuerte porque tiene tal libertad en Cristo. Y observen, que no está atado a escrúpulos que eran propios de una cultura religiosa, que la sola fe en Cristo había dejado completamente atrás. Hay otro cristiano que es tan cristiano como el primero, pero que mantiene su conciencia atada a ciertas normas que había aprendido en su práctica religiosa anterior. Pablo llama a este cristiano débil. Y seguimos leyendo. Su debilidad es que se priva de comer carne y come solo legumbres, no por problemas de salud, sino por problemas de conciencia. Digamos de paso que posiblemente todos somos débiles con respecto a algunas cuestiones y fuertes con respecto a otras, lo que hace que necesitemos comprender, pero al mismo tiempo ser comprendidos. Y es verdad, todos en alguna cuestión mental o somos débiles en algo, en un asunto de opinión, o somos débiles o somos fuertes. Esto no es solo de ciertos hermanos, todos podemos tener alguna debilidad y tal vez no lo hemos notado. ¿Por qué?
Porque podemos estar mal educados, podemos estar pensando que el asunto es pecaminoso, pero si vamos a las escrituras, podríamos llegar a entender que no, y entonces eso causaría un impacto a nuestra conciencia. Continúo. Versículo 3. Ya hemos interpretado, hemos analizado los versículos 1 y 2, ahora pasemos al versículo 3. Y vamos a mirar esta frase. El que come, no menosprecie al que no come. El que come, no menosprecie. El que come, ya lo dijimos, es el fuerte en la fe. Esto es el cristiano gentil, allá en Roma, el cual no tenía problemas con su conciencia en cuanto a las comidas. El que no come, por supuesto, era el cristiano judío. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué el apóstol Pablo, o mejor, por qué el Espíritu Santo a través de Pablo le pide al cristiano fuerte, o sea, el que come, le pide que no menosprecie al débil? ¿Y en qué sentido podría menospreciar? Aquí hay que mirar de cerca esa palabra menospreciar. En el idioma griego, esa palabra menospreciar es exouteneo y significa, según el diccionario Vine, contar como nada. Significa frecuentemente despreciar. O sea, textualmente podríamos traducirlo, el que come no desprecie o no lo tenga en menor valor, no lo cuente como si no fuera nada al que come, al que no come. La palabra, esa palabra menospreciar, griego exouteneo, tiene un sentido de tratar como inferior al prójimo. No creo que se hubiera tratado de un menosprecio en el sentido de un rechazo total, porque es que los cristianos judíos y los gentiles estaban conviviendo como hermanos dentro de la iglesia de Roma y de cierta forma se trataban. Más bien se refería a un menosprecio donde el fuerte estaba tratando al débil como alguien inferior, ya sea por su débil conciencia o por su fe antigua o su creencia antigua. Miremos esa palabra exouteneo, que se traduce aquí menosprecie, en otro texto y vamos a entender mejor en qué sentido se puede usar. En Lucas 18:9, en la parábola del el fariseo y el publicano, dice así, a unos que confiaban en sí mismos como justos y, ¿qué dice ahí? Menospreciaban a los otros, exouteneo, dijo también esta parábola. ¿En qué sentido este fariseo estaba menospreciando al publicano? En que él se sentía más santo y veía al otro como menos santo o impuro. Posiblemente esto era lo que estaba ocurriendo también en la iglesia en Roma y creo que el problema era de parte y parte. Ahora bien, ya en el contexto de Romanos, en el capítulo 11, y abordamos ese seriado de lecciones sobre el remanente, espero lo recuerden y lo observen aquí dentro de nuestra plataforma de YouTube. En el capítulo 11, Pablo ya había tenido que exhortar a los creyentes gentiles a que no pensaran que ahora ellos eran superiores a los creyentes judíos. Los gentiles, según el capítulo 11 de Romanos, estaban llegando a conclusiones tan extravagantes como de que Dios los había desechado a los judíos y Pablo les dice en ninguna manera y les exhorta diciéndoles, mira, no te jactes contra las ramas, no te ensoberbezcas. Es evidente que había una relación difícil de trato entre los judíos y los gentiles en Roma. Es muy posible que el menosprecio se debiera a la debilidad del hermano judío a causa de sus escrúpulos por su conciencia adaptada a la ley. El gentil, que era el fuerte, podría llegar a tratarlo como un hermano inferior también en ese sentido, que le falta conocimiento o que le falta despojarse de su vieja religión. Yo quiero enfatizar que lo que Pablo está pidiendo en este versículo 3, hermanos, es un mandamiento directo. ¿Qué pide al fuerte? No
menosprecie al débil. Y no lo está sugiriendo, está ordenando un mandamiento directo, está en modo imperativo, o sea, mandamiento, no lo menosprecie. Por más rezagado, resabiado, difícil de tratar, no lo menosprecie, es lo que dice el apóstol Pablo. Hoy día, un cristiano que se considere fuerte en ese sentido y vea a un hermano que por su debilidad en la fe haga comentarios tal vez de crítica sobre cualquier asunto de opinión diciendo, porque estos suelen ser los comentarios de los débiles en la fe actualmente, me parece mal, hermano, que hagas eso. O no creo que se pueda hacer, nosotros somos cristianos y debemos ser santos. En fin, el cristiano fuerte puede llegar a ver a su hermano débil como alguien inferior, que le falta madurar, que le falta recorrido en la doctrina, y puede incluso con su forma de responder a ese hermano débil en la fe, hacerlo sentir mal, tal vez al mostrar un aire de superioridad espiritual, porque de pronto entiende mejor o porque no está sujeto a asuntos de opinión en su conciencia. Eso, mis hermanos, hacer eso, llegarlos a menospreciar, es lo que Pablo está prohibiendo acá. El que come no menosprecie, pero aplica a todo aquel que sea fuerte en la fe en cualquier circunstancia. Sin embargo, oído a esto, otra posible causa del menosprecio de los gentiles hacia los judíos, los débiles en la fe, y creo que era la razón más viable por la que los gentiles llegaban a menospreciar a los judíos, se debía, era a la incomodidad y a la molestia que estaban generando los judíos débiles, porque ellos incomodaban a los gentiles y ellos también generaban molestias a los gentiles. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo? ¿Cómo incomodaban o cómo molestaban los débiles judíos a los gentiles? La frase que sigue nos lo dice, ahí el texto nos lo dice, y el que no come, ¿qué dice ahí? No juzgue al que come, no juzgue. La tendencia del débil en la fe, en este caso el cristiano judío en Roma, en el siglo I, era no disimular su inquietud al ver un gentil comiendo carne de cerdo, no disimulaba, sino que tendía a escandalizarse viendo las prácticas y estilos de vida de los gentiles. Eso implicaba que los judíos eran muy propensos a armar discusiones y críticas por eso, a hacer señalamientos de pecado a los gentiles, a mostrarse más santos por su forma de vida y a acusar a los gentiles de ser menos santos porque están comiendo carne de cerdo. También, suponiendo que hubiera algunos que no decían nada, judíos que no decían nada, que se quedaban callados al ver a un gentil comer carne de cerdo, los gestos que hacían, las impresiones que mostraban, la cara de indignación o el posible alejamiento de ese judío era una forma de juzgar también a los gentiles, como si se les dijera, no de boca, como si se les dijera, arrepiéntanse, pecadores, purifíquense, no coman cosas inmundas, no cometan inmundicias, eso es pecado lo que hacen, eso es mundano. Ay, Dios libre esta congregación de Roma por los pecados que se cometen. Pablo también cuando dice no juzgue, es un mandamiento directo. Al fuerte en la fe le da una orden, no menosprecie, y al débil también le da un mandamiento, no juzgue. Lastimosamente solemos desobedecer ambas. Los fuertes menosprecian a los débiles porque piensan que los van a juzgar, los van a criticar, mejor me les escondo, mejor me voy, que no me vea, no me junto. Lo menosprecian. Pero el débil también, cuando ve al fuerte hacer algo que es asunto de opinión, juzga. Y eso genera la controversia. Pablo está pidiendo al fuerte que no menosprecie y al débil le está mandando que no juzgue. Miremos esa palabra juzgar en el griego. El léxico de Tiger define esa palabra así, crino, esa palabra. Y observen lo que significa.
Bueno, tiene varias acepciones esa palabra en el léxico de Taller, tiene como unas 7 connotaciones, pero la que nos interesa es la 5. Juzgar, se traduce juzgar. A, pronunciar un dictamen sobre lo correcto e incorrecto. Ser juzgado, es decir, convocado a juicio para que el caso de uno pueda ser examinado y el juicio pase sobre él. B, pronunciar una sentencia, someter a la censura, o sea, censurar al otro. De aquellos que, quiero esa última es la que voy a resaltar acá, aquellos que actúan de parte de jueces o árbitros en los asuntos de la vida común o pasan juicio sobre los hechos y las palabras de los demás. O sea, aquellos que en asuntos de opinión dicen que eso es pecado y juzgan a los demás. Eso es lo que Pablo está prohibiendo acá al débil en la fe. El que no come, que por favor no juzgue. Primero que estudie, primero que se informe, que entienda los asuntos de opinión y si los entiende y no está de acuerdo, pues por favor no juzgue. Eso es lo que pide el apóstol Pablo. Y aquí hacemos nuestra última pausa ya para culminar esta lección. Vamos a pensar en las situaciones de nuestra actualidad, mis amados hermanos. Vamos a dejar el caso del primer siglo, de los judíos y los gentiles, y vamos ahora a nosotros mismos. ¿Cuántos hermanos por sus escrúpulos o falta de aceptación de las libertades que Cristo nos ha dado no son dados a juzgar de estas formas? Hermana, no uses esos aretes porque te quedan mal como cristiana. Yo no haría eso. A mí me suena, me parece que estás pecando, que eso está mal. Y en el peor de los casos, cuando no se le presta atención a esos comentarios, a veces el hermano débil acude a la murmuración. Uy, ¿cómo le parece que ese hermano es pecador? Prendió luces en diciembre. Uy, ¿cómo le parece que aquí en esta iglesia falta santidad? Aquí quieren parecerse a los del mundo. Oh, el mundo se metió a la iglesia. ¡Qué pesar! Bueno, esa persona aparentemente no está juzgando, sino que está haciendo, a veces dicen, yo no estoy juzgando, yo estoy haciendo un comentario, pero esa clase de comentarios son de juicio, porque insinúan que los que tienen las libertades en los asuntos de opinión están haciendo algo mal delante de Dios. Mis hermanos, hay muchos comentarios que el débil en la fe hoy día hace, porque dicen, uy, los que hacen esas cosas, los que actúan de esa manera, están desobedeciendo al Espíritu Santo. Más bien el que está juzgando asuntos de opinión, ese es el que está desobedeciendo al Espíritu Santo, porque Pablo dice aquí en Romanos 14:3, no juzgue. Y termina diciendo que a ese débil en la fe, perdón, que a ese fuerte en la fe, ese que sí come, ese que sí aprovecha la libertad que Dios le dio, que no está atado en su conciencia, miren lo que dice al final, Dios le ha recibido. ¿Eso qué significa? Que Dios no lo está condenando por lo que está haciendo. Dios no lo está juzgando. Por lo tanto, tú no eres nadie para juzgar a tu hermano y si lo juzgas, pecas. Vamos a dejar hasta aquí esta parte del análisis, el estudio cuidadoso a Romanos 14. Y como podemos ver, estamos avanzando muy poco en el texto, apenas llevamos los 3 primeros versículos, pero en lo poco que estamos recorriendo hasta ahora, hemos sido hermanos y oyentes. En lo personal, he sido meticuloso con la interpretación para que podamos abrazar la verdad sobre este tema tan importante y tener nosotros la seguridad de lo que debemos hacer ante los hermanos débiles y los fuertes hacia los débiles y viceversa, y de lo que podemos hacer en medio de estos complejos asuntos de opinión. Gracias por la atención que me prestaron y que el Señor les bendiga.